¿Y si te dijera que el cielo no está arriba, ni lejos, ni separado de este mundo? ¿Y si una de las Biblias más antiguas del cristianismo describe el cielo de una forma totalmente diferente a lo que te enseñaron? La Biblia etíope, preservada durante siglos fuera de Occidente, habla de un cielo cercano, presente, entretejido con la realidad, sin puertas doradas, sin nubes flotantes, sin ángeles como los imaginamos hoy. En este video, vas a descubrir por qué esta Biblia fue ignorada por Occidente, qué libros contiene que otras Biblias no tienen, y cómo su visión del cielo puede cambiar por completo la forma en que entiendes a Dios, la creación y tu lugar en el mundo. Quédate hasta el final, porque después de esto, el cielo nunca volverá a parecerte distante. La Biblia etíope contiene 81 libros, no 66 como la protestante, ni 73 como la católica. Entre estos textos adicionales están el libro de Enoc, el libro de Jubileos, la ascensión de Isaías y otros documentos que circulaban ampliamente en las primeras comunidades cristianas, pero que fueron descartados en Occidente. Estos no son invenciones tardías. Son textos antiguos, algunos anteriores al Nuevo Testamento, que ofrecen una visión del cielo radicalmente distinta a la que conocemos. La pregunta que debemos hacernos es simple: ¿por qué Etiopía preservó estos libros mientras el resto del cristianismo los eliminó? La respuesta tiene que ver con historia, geografía y una independencia espiritual que permitió a esta tradición desarrollarse sin la influencia de Roma o Constantinopla. Etiopía aceptó el cristianismo en el siglo IV, convirtiéndose en una de las primeras naciones cristianas del mundo. Pero a diferencia del Imperio Romano, nunca estuvo bajo control político o religioso de los grandes centros de poder eclesiástico. Las montañas que rodean las tierras altas etíopes crearon un aislamiento natural que protegió no solo al pueblo, sino también a sus textos sagrados. Este aislamiento no fue accidental. Etiopía resistió las invasiones islámicas que conquistaron el norte de África. Resistió los intentos portugueses de convertirla al catolicismo romano en el siglo XVI. Y resistió la colonización europea hasta el siglo XX. Esta resistencia física se tradujo en resistencia espiritual. Cuando misioneros católicos y más tarde protestantes llegaron a Etiopía diciendo que ciertos libros de su Biblia eran apócrifos, los etíopes rechazaron esa afirmación. Sabían que sus textos eran antiguos, sabían que habían sido transmitidos fielmente de generación en generación y tenían la confianza espiritual para mantener su propio canon. La identidad etíope como pueblo elegido, custodios de una herencia sagrada que se remonta al rey Salomón, les dio esta confianza. El Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes compilado en el siglo XIV, cuenta la historia de la reina de Sabá y el rey Salomón. Según esta tradición, la reina etíope viajó a Jerusalén, concibió un hijo con Salomón llamado Menelik, y cuando este hijo creció y visitó a su padre, regresó a Etiopía trayendo consigo el Arca de la Alianza. Los etíopes creen que el arca todavía se encuentra en la ciudad de Aksum, guardada en la iglesia de Santa María de Sion. La veracidad histórica de esta narrativa es debatible, pero su importancia teológica es innegable. Los etíopes se ven a sí mismos como herederos directos de la alianza con Israel, como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta autocomprensión les permitió decir: nosotros tenemos nuestra propia tradición, nuestra propia Biblia, nuestra propia manera de entender a Dios, y no necesitamos que Roma o Ginebra nos digan qué es correcto. Cuando abrimos los textos preservados en Etiopía, lo primero que notamos es una cosmología completamente diferente.
El cielo no es un lugar lejano al que las almas van después de la muerte. Es una realidad presente, entretejida con el mundo material, invisible solo porque nuestros ojos no están preparados para verla. El libro de Enoc describe esto con claridad. Enoc, el patriarca que según Génesis 5:24 caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios, es llevado en una serie de visiones a través de diferentes niveles de realidad que el texto llama cielos. La palabra cielo en hebreo es shamayim, un plural que literalmente significa los cielos. Esto no es accidental. La cosmovisión hebrea antigua reconocía múltiples niveles o dimensiones de realidad, no como lugares físicos apilados uno sobre otro, sino como estados diferentes de existencia. Pablo de Tarso, escribiendo en 2 Corintios 12 contra 2 hasta 4, menciona haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo conocía esta estructura de múltiples cielos porque era parte de la teología judía de su tiempo. Si amas la Biblia y, cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado, o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. El libro de Enoc, preservado completamente solo en etíope, mientras que en otros idiomas solo existen fragmentos, describe 7 cielos. Estos no son pisos de un edificio cósmico, son niveles de conciencia espiritual, grados de proximidad a la presencia de Dios, etapas de transformación que el alma experimenta en su viaje hacia la unión completa con su Creador. Esta comprensión aparece también en la tradición judía rabínica, en textos gnósticos del cristianismo primitivo y en la teología islámica, lo que sugiere que era una manera común de entender la realidad espiritual en el mundo antiguo del Medio Oriente. El primer cielo, según el libro de Enoc, es el más cercano a la tierra. Aquí residen los ángeles que gobiernan los fenómenos naturales, las lluvias, los vientos, las estaciones, el crecimiento de las plantas. Este nivel representa la creación funcionando como Dios la diseñó originalmente, sin corrupción, sin muerte prematura, sin desastre. Es el mundo natural restaurado a su estado perfecto. No es un lugar diferente de la tierra. Es la tierra vista desde una perspectiva espiritual. La tierra como realmente es bajo las capas de corrupción causadas por el pecado. Este concepto tiene raíces profundas en la narrativa bíblica del Edén.
El jardín descrito en Génesis 2 no era un paraíso celestial separado de la tierra. Era un lugar en la tierra, específicamente ubicado al oriente, donde 4 ríos se encontraban. Era tierra física, con árboles físicos, animales físicos y seres humanos físicos. Lo que lo hacía especial no era que estuviera en otra dimensión, sino que la presencia de Dios habitaba allí de manera directa. Génesis 3:8 dice que Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios caminaba en el jardín. La presencia celestial estaba entretejida con el lugar terrenal. Cuando el pecado entró y la humanidad fue expulsada del Edén, no fue transportada a un planeta diferente. Siguió en la misma tierra. Pero ahora había una separación entre la presencia manifiesta de Dios y la experiencia humana ordinaria. El jardín fue cerrado, guardado por querubines con espadas de fuego según Génesis 3:24. Sin embargo, el jardín no desapareció. Permanece, pero inaccesible a los ojos mortales sin transformación espiritual. Esta es exactamente la visión que el libro de Enoc presenta. El paraíso existe ahora, en esta tierra, pero en una dimensión espiritual que requiere ojos abiertos para ver. El segundo cielo es descrito en el libro de Enoc como el lugar de purificación. Aquí las almas enfrentan y liberan los apegos que las mantienen atadas a patrones destructivos. Los ángeles de este nivel tienen la función de limpiar, sanar, corregir. No es un purgatorio en el sentido católico medieval de un lugar de castigo temporal. Es un proceso de sanación profunda donde el alma se desprende voluntariamente de lo que la daña. El texto describe este proceso como doloroso pero necesario, similar a la limpieza de una herida infectada. Duele porque implica desprenderse de cosas que sentimos como parte de nuestra identidad, pero el dolor es medicinal, no punitivo. Esta idea de purificación progresiva aparece en varios lugares del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 3:12-15 habla de que la obra de cada persona será probada por fuego, y aunque algunos sufrirán pérdida, ellos mismos serán salvos, aunque así como por fuego. Primera de Pedro 1:6-7 compara las pruebas de la fe con el refinamiento del oro mediante fuego. Hebreos 12:5-11 describe la disciplina del Señor como proceso de santificación que al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La teología del Nuevo Testamento reconoce que la salvación no es un evento instantáneo, sino un proceso de transformación progresiva. El tercer cielo es el reino del conocimiento sagrado. Pablo fue arrebatado a este nivel según su propio testimonio en 2 Corintios 12. Aquí residen los ángeles que custodian los misterios de la creación, los patrones que ordenan la realidad, la sabiduría que estaba con Dios desde el principio. El libro de Enoc describe que en este nivel se muestran los secretos del calendario sagrado, las leyes que gobiernan las estrellas y las estaciones, y el conocimiento del juicio venidero. No se trata de información técnica o científica en el sentido moderno, sino de comprensión espiritual profunda sobre cómo funciona el cosmos según el diseño de Dios. Este concepto de sabiduría celestial es central en varios libros bíblicos. Proverbios 8 personifica la sabiduría como una entidad que existía antes de la creación, que estaba con Dios cuando estableció los cielos y trazó los fundamentos de la tierra. Job 28 declara que la verdadera sabiduría está escondida de los ojos de todos los vivientes, y solo Dios conoce su lugar. Primera de Corintios 2:6-10 habla de una sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta que Dios preparó antes de los siglos y que ahora revela mediante el Espíritu. Quizá lo saltaste o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. El tercer cielo representa el acceso a esta sabiduría escondida, no mediante esfuerzo intelectual humano, sino mediante revelación espiritual. El cuarto cielo es descrito como el lugar de claridad absoluta. Aquí la mente se purifica completamente de distorsiones, proyecciones y engaños. El alma ve la realidad exactamente como es, sin filtros de miedo, deseo o expectativa. Esta claridad no es lo mismo que conocimiento intelectual. Una persona puede tener mucha información y aún así ver todo distorsionado por sus prejuicios y traumas. La claridad del cuarto cielo es perceptual, no informacional. Es ver con los ojos del espíritu libre de las capas de autoengaño que normalmente oscurecen nuestra visión. El Salmo 51:6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Salmo 24:3-4 pregunta: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La pureza de corazón es precisamente esta claridad perceptual. Jesús dijo en Mateo 5:8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dijo que entenderán a Dios intelectualmente o creerán en Dios doctrinalmente, sino que verán a Dios. La visión requiere ojos limpios. El quinto cielo es el lugar de unión de voluntades. Aquí la voluntad humana se alinea completamente con la voluntad de Dios, no por imposición externa, sino por amor transformado. Ya no hay resistencia interna. No hay división entre lo que se quiere y lo que se debe hacer. La persona quiere lo que Dios quiere porque finalmente comprende que lo que Dios quiere es su propio bien más profundo. Esta unión de voluntades es lo que Jesús modeló en Getsemaní cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y es lo que enseñó a sus discípulos a orar: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. La oración del Padre Nuestro contiene una clave importante para entender la cosmología etíope. Cuando Jesús enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, está estableciendo una conexión directa entre cielo y tierra. El reino que debe venir no es solo una realidad futura después de la muerte, es una realidad presente que debe manifestarse aquí y ahora. La voluntad de Dios ya se cumple perfectamente en el cielo. El objetivo es que también se cumpla en la tierra. Esto implica que cielo y tierra no son realidades separadas sin relación, sino dimensiones que deben converger hasta que finalmente, como dice Apocalipsis 21:1-3, haya un cielo nuevo y una tierra nueva, y el tabernáculo de Dios esté con los hombres. El sexto cielo es descrito en el libro de Enoc como el lugar del sonido primordial, la vibración fundamental de la cual emerge toda la creación. Esta idea
Puede sonar extraña a oídos modernos, pero tiene raíces profundas en la teología bíblica. El primer acto de creación en Génesis 1:3 es hablar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación ocurre mediante la palabra hablada de Dios. Juan 1:1-3 amplía esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, el Logos, es el principio activo mediante el cual Dios crea y sostiene todo. Hebreos 1:3 dice que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El cosmos no es una máquina que Dios puso en movimiento y luego abandonó. Es una realidad que está siendo sostenida constantemente por la palabra hablada de Dios. Si Dios dejara de hablar, todo dejaría de existir. El sexto cielo representa la percepción directa de esta palabra creadora, este sonido que está bajo todas las cosas, manteniéndolas en existencia. Los místicos de todas las tradiciones religiosas han reportado experiencias de escuchar una especie de zumbido o vibración fundamental que parece ser la base de toda realidad. Esto no es alucinación auditiva, sino percepción espiritual de algo real. El séptimo cielo es el más alto, el umbral final antes de la presencia inmediata de Dios. El libro de Enoc describe que aquí reside el trono de Dios, rodeado por serafines que continuamente claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Enoc es llevado a este nivel y tiene una visión del trono, pero no puede ver directamente a Dios porque ningún ser creado puede ver la esencia de Dios y sobrevivir. Éxodo 33:20 dice claramente: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, Moisés vio las espaldas de Dios, una manifestación parcial de la gloria que su cuerpo mortal podía soportar. Esta limitación no es arbitraria. No es que Dios se esconda caprichosamente. Es que la naturaleza de Dios es tan intensamente real, tan absolutamente existente, que la exposición directa desintegraría cualquier ser finito. Primera de Timoteo 6:16 describe a Dios como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. La luz de Dios no es oscuridad, sino exceso de luminosidad. Es demasiado brillante para ser vista directamente, de la misma manera que no puedes mirar directamente al sol sin dañar tus ojos. Por eso todas las visiones de Dios en la Biblia son mediadas a través de ángeles, a través de manifestaciones temporales, a través del Hijo encarnado. Esta estructura de 7 cielos no debe entenderse como una escalera rígida donde completas un nivel y pasas permanentemente al siguiente. Es más fluida que eso. En cualquier momento de tu vida espiritual puedes estar experimentando aspectos de diferentes niveles simultáneamente. Puedes tener momentos de claridad profunda del cuarto cielo en medio de una lucha con purificación del segundo cielo. Puedes tocar brevemente la unión de voluntades del quinto cielo en un momento de oración profunda y al día siguiente estar de vuelta luchando con apegos básicos. El camino espiritual no es lineal. Es más como una danza o una espiral, con movimiento constante en múltiples direcciones, pero con una trayectoria general hacia arriba. Lo que unifica todos estos niveles es la progresiva transformación de la percepción y el ser. Ascender a través de los cielos no es viajar en el espacio físico,
Es ser transformado en tu capacidad de percibir y participar en la realidad de Dios. Cada nivel representa una muerte y un renacimiento. Mueres a una manera limitada de ver y ser, y naces a una manera más amplia y más verdadera. Pablo describe esto en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación es progresiva, de un grado de gloria a otro grado mayor. Esta comprensión de múltiples niveles de realidad espiritual contrasta fuertemente con la visión simplificada que domina gran parte del cristianismo occidental. La teología popular occidental tiende a presentar solo dos opciones: cielo o infierno, salvación o condenación, arriba o abajo. Esta simplificación binaria no hace justicia a la complejidad de la experiencia espiritual que los textos bíblicos realmente describen. La Biblia habla de diferentes grados de recompensa. Mateo 5:19, 1 Corintios 3 contra 8 hasta 15. Diferentes niveles de resurrección. 1 Corintios 15:40 y 2. Diferentes medidas de gloria. 2 Corintios 4:17. La parábola de los talentos en Mateo 25 contra 14:30 muestra que las recompensas son proporcionales a la fidelidad. Al que recibió 5 talentos y ganó 5 más, se le dice: sobre mucho te pondré. Al que recibió 2 y ganó 2 más, se le dice exactamente lo mismo. No todos reciben la misma recompensa, pero todos los fieles son bienvenidos en el gozo de tu Señor. Esto sugiere niveles o grados en el reino celestial, no en el sentido de jerarquía opresiva, sino en el sentido de capacidad transformada. Algunos tienen mayor capacidad para contener y expresar la gloria de Dios porque han sido más plenamente transformados. Los ángeles en la cosmología etíope juegan un papel central que merece atención cuidadosa. En Occidente, especialmente después del Renacimiento, los ángeles fueron sentimentalizados y domesticados. Las pinturas los muestran como bebés rechonchos con alitas o como hermosas mujeres jóvenes con vestidos blancos y alas de pájaro. Esta representación tiene poco que ver con cómo los ángeles aparecen en la Biblia. Cuando un ángel aparece en las Escrituras, la primera cosa que dice casi siempre es: no temas, porque la reacción natural de los seres humanos es terror absoluto. Cuando el ángel Gabriel aparece a Zacarías en Lucas 1:11-12, el texto dice: se turbó Zacarías, y le sobrecogió temor. Cuando aparece a María en Lucas 1:29-30, ella se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Cuando los ángeles aparecen a los pastores en Lucas 2:9, tuvieron gran temor. Cuando el ángel rueda la piedra de la tumba en Mateo 28:2 hasta 5, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los ángeles no son criaturas tiernas y reconfortantes. Son seres de poder e intensidad que causan terror. El libro de Enoc describe a los ángeles con mucho mayor detalle que los libros canónicos occidentales. Los serafines, los seres más cercanos al trono de Dios, son descritos como fuego viviente, llamas que adoran continuamente. Isaías 6:2 hasta 6 los describe con 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Cuando uno de ellos toca los labios de Isaías con un carbón encendido tomado del altar,
el profeta experimenta purificación dolorosa pero necesaria. Estos no son seres delicados, son intensidades de presencia que queman todo lo impuro. Los querubines son descritos en Ezequiel 1 y 10, de manera aún más extraña. Tienen 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila. Están rodeados de ruedas llenas de ojos, ruedas dentro de ruedas, se mueven como relámpagos. El sonido de sus alas es como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Cuando Ezequiel los ve, cae sobre su rostro. Esta es la reacción apropiada ante lo que el texto hebreo llama Kabod Yahweh, la gloria pesada de Dios que se manifiesta a través de estos seres. El libro de Enoc clasifica a los ángeles en múltiples categorías según sus funciones. Hay ángeles sobre las estaciones, ángeles sobre los vientos, ángeles sobre las aguas, ángeles sobre los astros, ángeles sobre las naciones. Esta organización refleja una cosmovisión donde cada aspecto de la creación tiene una dimensión espiritual representada y gobernada por seres angelicales. No son espíritus abstractos sin relación con la materia. Son las inteligencias que ordenan y sostienen el mundo material. Esta visión tiene raíces bíblicas claras. Daniel 10:13 menciona el príncipe del reino de Persia que se opuso al ángel que venía a responder la oración de Daniel, y luego menciona a Miguel, uno de los principales príncipes. Estos son ángeles asignados a naciones específicas. Daniel 10:20-21 menciona también el príncipe de Grecia. Deuteronomio 32:8 en algunas versiones antiguas dice que cuando el Altísimo repartió las naciones, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, refiriéndose a ángeles asignados a cada nación. La función de estos ángeles no es solo administrativa, son extensiones de la presencia de Dios en la creación. Cuando un ángel habla, es Dios hablando a través de él. Por eso en muchos pasajes bíblicos, la identidad entre Dios y el ángel es fluida. Génesis 16:7-13 describe cómo Agar encuentra el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, pero el versículo 13 dice: Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. El ángel de Jehová es Jehová mismo manifestándose de forma visible. Éxodo 3 describe la zarza ardiente como el ángel de Jehová que apareció a Moisés en el versículo 2, pero en el versículo 4 dice: Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. El ángel y Dios son intercambiables porque el ángel es la forma en que Dios se hace visible y audible. Esto se llama en teología teofanía, una manifestación de Dios que toma forma perceptible para los sentidos humanos. Los ángeles son las formas que la presencia de Dios asume para poder interactuar con seres limitados sin destruirlos. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para la vida espiritual. Hebreos 13:2 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los ángeles pueden aparecer en forma humana ordinaria. No siempre se anuncian con luz cegadora y alas desplegadas. A veces son el extraño que necesita ayuda, el viajero que pide comida, el desconocido que dice exactamente las palabras que necesitabas escuchar en el momento preciso. Mateo 25:35-40 lleva esto más lejos cuando Jesús dice: Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La presencia de Cristo en el necesitado no es solo metafórica, es real.
El Salmo 91 contra 11:12 promete: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mateo 18:10 dice que los niños tienen sus ángeles, que siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. La idea de ángeles guardianes no es superstición popular, es doctrina bíblica. Cada persona tiene asignados seres angelicales que la acompañan, protegen y guían. No los vemos porque operan en la dimensión espiritual, pero están presentes. Esta presencia angelical constante significa que nunca estamos solos. Incluso en los momentos de mayor soledad y abandono, hay presencias que nos acompañan. Hebreos 12:1 habla de una grande nube de testigos que nos rodea. No solo los ángeles, sino también los santos que han partido están presentes, observando, animando, intercediendo. Segunda de Reyes 6:15-17 cuenta cómo el siervo de Eliseo vio el ejército sirio rodeando la ciudad y se llenó de terror. Eliseo oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La realidad espiritual estaba ahí todo el tiempo. Solo necesitaba ojos abiertos para verla. Abrir los ojos espirituales es precisamente de lo que trata la ascensión a través de los cielos. No es desarrollar poderes sobrenaturales, es limpiar las puertas de la percepción para ver lo que siempre ha estado presente: el pecado, el apego, el miedo, el egoísmo. Todo esto actúa como cataratas espirituales que nublan la visión. La santificación es el proceso de remover esas cataratas. Primera de Juan 3:2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La purificación no es preparación externa para un evento futuro, es la transformación que hace posible la visión. Primera de Corintios 13:12 expresa esto bellamente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo reconoce que nuestra percepción actual es parcial y distorsionada. Es como ver un reflejo confuso en un espejo de metal pulido, no como la visión directa y clara. Pero promete que vendrá un tiempo cuando veremos cara a cara, cuando conoceremos plenamente así como somos plenamente conocidos. Este tiempo no es solo después de la muerte física. Comienza ahora, en la medida en que permitimos que el Espíritu transforme nuestra percepción. La geografía de Etiopía refuerza esta cosmología de maneras tangibles. Las tierras altas etíopes son un paisaje dramático donde las montañas se elevan abruptamente desde valles profundos, donde las nubes no están siempre arriba sino frecuentemente alrededor y debajo. En lugares como Lalibela, a más de 2.500 metros de altitud, caminas literalmente entre las nubes. Esta experiencia física moldea la manera como el pueblo etíope conceptualiza el cielo. No está allá arriba de manera abstracta, está aquí, entretejido con las montañas, visible en la luz que atraviesa la neblina. Las iglesias de Lalibela son extraordinarias no solo arquitectónicamente sino teológicamente. En el siglo XII, el rey Lalibela ordenó la construcción de 11 iglesias talladas completamente en la roca viva de las montañas. No fueron construidas apilando piedras. Fueron excavadas de arriba hacia abajo,
liberando el espacio sagrado de la piedra circundante. Entrar a una de estas iglesias es descender a la tierra y simultáneamente ascender al cielo. El espacio sagrado no está encima de la tierra, está dentro de ella, esperando ser revelado. Esta inversión arquitectónica refleja una inversión teológica. Lo sagrado no desciende de un cielo lejano como algo ajeno a la creación. Emerge de la profundidad misma de la materia. La encarnación de Cristo sigue este patrón. Dios no permaneció en el cielo y envió mensajes. Se hizo carne, se enterró en la materia, se escondió en un vientre humano, nació en un establo, vivió 33 años respirando aire terrenal y finalmente fue enterrado en una tumba excavada en piedra. Filipenses 2:6-8 describe este descenso. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La resurrección no fue escape de la materialidad, sino su transformación. Jesús resucitado tenía un cuerpo físico. Comió pescado según Lucas 24:42-43. Invitó a Tomás a tocar sus heridas según Juan 20:27. No era un fantasma o un espíritu desencarnado, era un cuerpo glorificado, materia transfigurada, carne llevada a su estado perfecto. Este es el destino de toda la creación según Romanos 8:19-21. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación no será destruida y reemplazada, será liberada y transformada. Segunda de Pedro 3:10-13 habla de que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, pero el versículo 13 promete cielos nuevos y tierra nueva. No cielo sin tierra, sino una tierra renovada. Apocalipsis 21:1-2 confirma: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. La dirección del movimiento es crucial. La ciudad santa no permanece en el cielo, desciende a la tierra. El cielo y la tierra se unen. Apocalipsis 21:3 lo declara explícitamente. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la esperanza final de la cosmología bíblica. No la evacuación de los justos a un cielo lejano, sino la unión completa del cielo y la tierra, de modo que el planeta entero se convierta en el templo de la presencia de Dios. El Edén será restaurado y expandido hasta llenar toda la tierra. Isaías 11:9 profetiza: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14 dice lo mismo: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No solo el cielo, sino la tierra misma estará saturada de la presencia y el conocimiento de Dios. La liturgia etíope celebra esta realidad presente. La divina liturgia etíope es una de las más antiguas del cristianismo, preservando elementos que se remontan a los primeros siglos. Puede durar de 3 a 5 horas, pero no es un espectáculo que se observa pasivamente, es una realidad en la que se entra. El sacerdote,
vestido con elaboradas vestimentas ceremoniales, mueve incensarios que llenan el espacio de humo fragante, representando las oraciones que ascienden a Dios según Apocalipsis 8:3 hasta 4. Los diáconos cantan en ge'ez, el idioma litúrgico sagrado, usando melodías transmitidas oralmente desde hace más de 1000 años. Los fieles permanecen de pie durante toda la liturgia, sin bancas, porque están participando activamente. Algunos se postran en momentos específicos. Otros se balancean o mueven sus cuerpos al ritmo de los tambores y sistros. La liturgia no es solo verbal o mental, es corporal. Todo el ser participa. Esto refleja la comprensión hebrea del ser humano como unidad indivisible de cuerpo, alma y espíritu, no como alma atrapada en un cuerpo. El Salmo 150 llama a todo lo que respira a alabar al Señor con trompetas, salterio, arpa, pandero, cuerdas, flautas y címbalos. La alabanza es multisensorial, usando todos los recursos de la creación material. El momento central de la liturgia es la Eucaristía, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La teología etíope, como la ortodoxa oriental, afirma la presencia real sin intentar explicar exactamente cómo ocurre la transformación. No es transubstanciación en el sentido escolástico católico, pero tampoco es mera conmemoración simbólica. Es misterio. En ese momento, el cielo y la tierra se tocan. Los ángeles están presentes. Los santos están presentes. Los vivos y los muertos se unen en una comunión que trasciende el tiempo. Hebreos 12, 22, 24 describe esto. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Este acceso a la realidad celestial no espera hasta después de la muerte. Ocurre ahora, en la liturgia, en la oración, en la lectura de las Escrituras, en los actos de amor. 1 de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor es el lugar donde Dios habita. Cuando amas, participas en la naturaleza de Dios, porque Dios es amor según 1 Juan 4:8. Y participar en la naturaleza de Dios es, por definición, participar en el cielo. Esto tiene consecuencias éticas profundas. Si el cielo no es escape del mundo sino su transformación, entonces trabajar por la justicia aquí y ahora no es solo preparación para la vida venidera. Es participación en la obra que Dios ya está haciendo. Mateo 25:31 hasta 46 presenta el juicio final basado no en correctitud doctrinal, sino en acciones concretas hacia los necesitados. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Cuando los justos preguntan ¿cuándo hicieron esto?, Jesús responde, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los pobres no son solo objetos de caridad, son presencias de Cristo. Alimentar al hambriento es literalmente alimentar a Cristo, no metafóricamente literalmente. Esta identificación de Cristo con los marginados es total. 1 de Juan 3:17 pregunta, ¿pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad,
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Santiago 2:15-17 es aún más directo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La justicia social no es opcional para la vida espiritual, es constitutiva de ella. Isaías 58:6-7 define el ayuno que Dios desea. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Amós 5:21-24 rechaza la adoración religiosa que no va acompañada de justicia. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Antes corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. La Iglesia etíope ha mantenido esta voz profética a través de su historia, defendiendo a los pobres y oprimidos, aunque no siempre de manera perfecta. Ninguna institución humana es perfecta, pero la visión está clara en la tradición. La espiritualidad auténtica produce justicia concreta. Si tu religión no te hace más generoso, más compasivo, más comprometido con el bienestar de los demás, entonces no es la religión del Dios de la Biblia. Esta ética se extiende también al cuidado de la creación material. Si el paraíso es la tierra transfigurada, entonces destruir la tierra es destruir la materia prima del paraíso. Génesis 2:15 dice que Dios puso al ser humano en el jardín para que lo labrara y lo guardase. La responsabilidad humana hacia la creación es doble: cultivarla productivamente y protegerla cuidadosamente. El Salmo 24:1 declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los seres humanos no son dueños de la tierra, son administradores. Daremos cuenta a Dios de cómo tratamos su creación. Levítico 25 instituye el año sabático de la tierra. Cada séptimo año, la tierra debe descansar, sin siembra ni cosecha. Esto reconoce que la tierra no es solo recurso para ser explotado, sino realidad viviente que necesita renovación. El año del jubileo, cada 50 años, requiere la liberación de deudas y la devolución de propiedades a sus dueños originales, reconociendo que la concentración perpetua de riqueza viola el orden de Dios. Estos son principios ecológicos y económicos profundamente radicales, raramente implementados pero permanentemente desafiantes. Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación sufre, no es neutral o indiferente al pecado humano. Gime bajo el peso de la corrupción, pero ese gemido es gemido de parto, no de muerte. Algo nuevo está naciendo, y los seres humanos tienen un papel en ese nacimiento. Colosenses 1:19-20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación no es solo de almas individuales, sino de todas las cosas. El alcance de la redención es cósmico.
El cuerpo humano, en esta cosmología, no es obstáculo para la santidad, sino su instrumento. La tradición etíope incluye prácticas ascéticas rigurosas, ayunos prolongados que pueden durar más de 200 días al año para los monjes serios, vigilias nocturnas de oración, postraciones repetidas. Pero estas prácticas no son castigo al cuerpo por ser inherentemente malo, son entrenamiento. Primera de Corintios 9:27 dice: «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Pablo usa la metáfora del atleta que se disciplina para competir. El ayuno no es simplemente abstenerse de comida. Es reconocer que el ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, según Mateo 4:4. Es entrenar el cuerpo para que reconozca su dependencia de Dios, no solo de recursos materiales. Es crear espacio. Cuando el estómago está vacío, la mente se clarifica. Cuando el cuerpo está ligero, el espíritu se eleva. No porque el cuerpo sea malo, sino porque el cuerpo bien disciplinado se convierte en colaborador del espíritu en lugar de su competidor. La resurrección de los muertos será corporal. Primera de Corintios 15 dedica un capítulo entero a argumentar esto contra quienes aparentemente negaban la resurrección física. El versículo 35 plantea la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta de Pablo es que habrá continuidad y transformación. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. El cuerpo resucitado no será idéntico al cuerpo mortal actual, pero tampoco será algo completamente diferente. Será este cuerpo transformado, glorificado, llevado a su estado perfecto. Filipenses 3:21 dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo resucitado de Jesús es el prototipo. Podía comer, podía ser tocado, tenía heridas identificables. Pero también podía aparecer en habitaciones cerradas según Juan 20:19, podía aparecer y desaparecer según Lucas 24:31, podía ascender al cielo según Hechos 1:9. Era materia, pero materia obediente al Espíritu, materia no limitada por las leyes físicas ordinarias. Esto es lo que todos los cuerpos serán en la resurrección final. La danza litúrgica etíope celebra esta dignidad del cuerpo. Los diáconos danzan con bastones, balanceándose al ritmo de tambores y sistros. Los fieles mueven sus cuerpos en adoración. Segunda de Samuel 6:14 describe a David danzando con toda su fuerza delante de Jehová. Cuando su esposa Mical lo critica por comportarse de manera indigna, David responde en el versículo 21: «Delante de Jehová danzaré». El Salmo 149:3 llama a alabar el nombre de Dios con danza. El Salmo 150:4 incluye danza en la lista de instrumentos para alabar a Dios. El movimiento corporal es oración. Esta integración de cuerpo y espíritu, materia y sacramento, tierra y cielo, es lo que Occidente perdió en gran medida después de que el platonismo y más tarde el gnosticismo influyeron en la teología cristiana. El platonismo ve la materia como sombra inferior de las formas eternas. El alma está atrapada en el cuerpo como en una prisión. La salvación es escape, liberación del mundo material hacia el reino de las ideas puras. Esta filosofía se mezcló con el cristianismo en los primeros siglos, especialmente a través de pensadores como Orígenes y Agustín, que habían sido platónicos antes de convertirse. El gnosticismo fue más lejos.
declarando que la materia es intrínsecamente mala, creada por un Dios inferior o malévolo llamado el Demiurgo. El verdadero Dios es puro espíritu, completamente separado de la creación material. La salvación es conocimiento secreto, gnosis, que libera al alma de su prisión material. Aunque la Iglesia rechazó el gnosticismo como herejía, elementos de su cosmovisión se filtraron en el pensamiento cristiano popular, especialmente el desprecio por el cuerpo y la materia. La cosmología etíope, al preservar textos como el libro de Enoc y Jubileos, que enfatizan la bondad de la creación material y su transformación futura, mantuvo una visión más holística. No hay división absoluta entre materia y espíritu. Hay distinción, pero no separación. El espíritu trabaja a través de la materia, no contra ella. Dios creó el mundo material y lo llamó bueno repetidamente en Génesis 1. La encarnación confirma el valor de la materia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, según Juan 1:14. Dios no rechazó la materialidad, la asumió. Esta visión también afecta la comprensión del tiempo. En la cosmología occidental, especialmente después de la Ilustración, el tiempo es lineal y mecánico, una flecha que va del pasado al futuro sin retorno. Pero en la cosmología bíblica y etíope, el tiempo es más complejo. Hay linealidad, eventos únicos que ocurren y tienen consecuencias irreversibles. Pero también hay ciclicidad, patrones que se repiten, estaciones que vuelven, festivales que se celebran anualmente. Y hay kairos, momentos de tiempo cualitativo donde la eternidad irrumpe en la cronología. Eclesiastés 3:1-8 presenta el tiempo como ritmo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Este es tiempo cíclico, reconociendo que los mismos patrones básicos de experiencia humana se repiten. Pero Eclesiastés 3:11 añade: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hebreo dice olam, que puede significar eternidad o un sentido profundo de pasado y futuro. Los seres humanos viven en el tiempo, pero tienen conciencia de la eternidad. El calendario litúrgico etíope estructura el año alrededor de ciclos de fiestas que conmemoran eventos de la historia de salvación. Cada año celebras la Navidad, la Epifanía, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, la Ascensión, Pentecostés. No estás solo recordando eventos pasados, estás participando en realidades que trascienden el tiempo. Cuando celebras la Pascua, el poder de la resurrección se hace presente ahora. Segunda de Corintios 6:2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El ahora de Dios atraviesa todos los momentos del tiempo. Apocalipsis 1:8 declara: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Dios contiene todo el tiempo. Para Dios, pasado, presente y futuro están simultáneamente presentes. Segunda de Pedro 3:8 dice: Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no está sujeto a la temporalidad lineal de la creación. Esto no significa que el tiempo sea ilusión, sino que hay niveles diferentes de temporalidad. En los niveles superiores de los cielos, el tiempo funciona de manera diferente. Los santos y ángeles experimentan sucesión de eventos, pero no están limitados por la cronología que ata la existencia mortal. Pueden ver patrones que abarcan siglos,
pueden percibir conexiones entre eventos separados por generaciones. Su perspectiva es más amplia, más comprensiva. Esto es parte de lo que significa ascender a través de los cielos. Tu experiencia del tiempo se expande. Lo que parecían eventos aislados se revela como parte de un tejido coherente de propósito. El libro de Enoc describe cómo se le muestran al patriarca eventos futuros, el juicio venidero, la venida del Mesías. Ve cosas que están en el futuro desde la perspectiva terrenal, pero que ya están determinadas en el consejo de Dios. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La crucifixión de Cristo, aunque ocurrió en un momento específico de la historia bajo Poncio Pilato, es de alguna manera un evento eterno, presente en el propósito de Dios desde antes de la creación. Esta simultaneidad de eternidad y temporalidad es misterio, no problema lógico a resolver. La lógica humana opera con categorías de antes y después, causa y efecto, pero la realidad de Dios trasciende estas categorías sin abolirlas. Los eventos realmente ocurren en secuencia desde la perspectiva creada, pero desde la perspectiva de Dios, todo está presente. Ambas perspectivas son verdaderas simultáneamente. Vivir según esta cosmología significa reconocer que cada momento tiene densidad espiritual. No hay momentos meramente seculares completamente separados de lo sagrado. Primera de Corintios 10:31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer puede ser acto sagrado. Trabajar puede ser oración. Colosenses 3:23-24 instruye: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta santificación de lo ordinario no requiere rituales complejos. Requiere atención, presencia, intención. Primera de Tesalonicenses 5:17 manda: Orad sin cesar. No es posible estar constantemente en postura de oración formal, pero es posible mantener una conciencia continua de la presencia de Dios, una orientación fundamental del corazón hacia lo sagrado mientras haces tareas completamente mundanas. Esto es lo que los padres del desierto llamaban Memoria Dei, el recuerdo constante de Dios. El Salmo 139 expresa esta omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay escape de la presencia de Dios, pero esto no es amenaza sino promesa. Significa que nunca estás fuera del alcance del amor de Dios. Esta presencia constante de Dios es simultáneamente trascendencia e inmanencia. Isaías 57:15 lo expresa perfectamente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura inaccesible y simultáneamente con el humilde en la tierra. No son dos lugares diferentes, son dos modos de presencia del mismo Dios. Esta paradoja es central en la teología etíope y ortodoxa oriental. Se llama la distinción entre la esencia de Dios y las energías de Dios. La esencia de Dios es absolutamente trascendente, incomprensible, inaccesible.
Primera de Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan 1:18 confirma, a Dios nadie le vio jamás. La esencia de Dios permanece siempre escondida, pero las energías de Dios, las operaciones de Dios, la presencia activa de Dios en la creación, estas son accesibles. Cuando experimentas amor, experimentas la energía de Dios, porque Dios es amor. Cuando experimentas verdad, experimentas la energía de Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando experimentas belleza, experimentas la energía de Dios, porque Dios creó todo hermoso en su tiempo. No estás experimentando la esencia de Dios, que permanece incomprensible, pero estás experimentando a Dios real y verdaderamente en sus energías. Esta distinción permite sostener simultáneamente la total trascendencia de Dios y la total inmanencia. Dios es completamente otro y completamente cercano. Está infinitamente por encima de toda la creación y presente en cada átomo de ella. No son contradicciones que necesitan resolverse, sino tensión creativa que debe mantenerse. En el momento en que reduces a Dios solo a trascendencia, lo conviertes en el Dios distante del deísmo. En el momento en que reduces a Dios solo a inmanencia, lo conviertes en el Dios diluido del panteísmo. La verdad bíblica mantiene ambas en tensión. Los 7 cielos representan grados progresivos de participación en estas energías de Dios. En el primer cielo participas en las energías que sostienen la creación natural. En el segundo, participas en las energías purificadoras. En el tercero, participas en las energías iluminadoras que dan sabiduría. En el cuarto, participas en las energías que dan claridad perceptual. En el quinto, participas en las energías que unen tu voluntad con la voluntad de Dios. En el sexto, participas en la energía creadora, el Logos mismo. En el séptimo, te acercas al umbral, donde las energías tocan la esencia, el límite máximo de lo que un ser creado puede experimentar. Pero incluso en el séptimo cielo hay velo. Éxodo 26 describe el tabernáculo con un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año con sangre de expiación. Este velo representaba la separación entre Dios y la humanidad causada por el pecado. Cuando Cristo murió, Mateo 27:50 registra: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El acceso a la presencia de Dios fue abierto. Hebreos 10:19-20 explica: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo fue rasgado pero no eliminado completamente. Hay misterio que permanece. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios se revela pero permanece misterioso. Primera de Corintios 13:12 promete que conoceremos plenamente, pero reconoce que ahora conocemos solo en parte. La teología negativa o apofática reconoce que podemos decir con mayor precisión lo que Dios no es que lo que Dios es. Dios no es limitado, no es mortal, no es cambiante, no es injusto. Pero positivamente, cuando decimos que Dios es amor, es vida, es luz, estamos usando lenguaje analógico, señalando hacia una realidad que trasciende las palabras. Esta humildad epistemológica es saludable. Protege contra la idolatría de crear a Dios a nuestra imagen. Job 11:7 pregunta:
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta implícita es no. Isaías 55 contra 8 hasta 9 declara: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Siempre hay distancia, siempre hay misterio, y esto es bueno. Un Dios completamente comprensible no sería Dios, pero el misterio no es oscuridad opresiva, es luz excesiva. Cuando miras directamente al sol, no ves oscuridad, ves demasiada luz para que tus ojos la procesen. Quedas cegado por exceso de luminosidad, no por falta de ella, así es Dios. La luz inaccesible de 1 Timoteo 6:16 no es oscuridad sino brillo que trasciende nuestra capacidad perceptual. Esta cosmología compleja, con sus múltiples cielos, sus ángeles diversos, su Dios simultáneamente trascendente e inmanente, su tiempo que es tanto lineal como cíclico, su salvación que es tanto personal como cósmica, puede parecer abrumadora, pero en la práctica vivida se simplifica en una invitación: abre tus ojos, despierta a la realidad que te rodea, reconoce que hay más de lo que ves, practica la presencia, crece en amor, trabaja por la justicia, cuida la creación, purifica tu corazón, busca sabiduría, alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Y confía que todo esto es posible no por tu esfuerzo, sino por la gracia que trabaja en ti. Filipenses 2:12-13 equilibra la responsabilidad humana y la acción de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Trabajas, pero es Dios trabajando en ti. Te esfuerzas, pero es gracia capacitándote. Esta colaboración es lo que los padres griegos llamaban sinergia, trabajo conjunto de la voluntad humana y la gracia. No competimos con Dios, cooperamos. La cosmología etíope preserva esta visión equilibrada. El cielo no es premio ganado por esfuerzo humano, es don recibido por gracia. Pero la recepción del don requiere preparación. Debes abrir las manos para recibir. Debes abrir los ojos para ver. Debes abrir el corazón para amar. Estas aperturas son tu parte. Pero incluso la capacidad de abrirte es don de gracia. Efesios 2:8 hasta 9 es claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo siguiente añade: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no producen salvación, pero sí expresan y perfeccionan la salvación recibida. Santiago 2 insiste en que la fe sin obras es muerta. No porque las obras agreguen algo a la fe, sino porque la fe genuina inevitablemente produce obras. Un árbol bueno produce frutos buenos según Mateo 7:17. No produces frutos para convertir al árbol en bueno, produces frutos porque el árbol es bueno. Gálatas 5:22-23. Lista los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son logros que alcanzas mediante disciplina moral. Son frutos que crecen naturalmente cuando el Espíritu habita en ti. Esto significa que la transformación espiritual es orgánica, no mecánica. No es fabricar algo artificial, es crecer en lo que ya eres
por gracia. Segunda de Pedro 1:3-4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza misma de Dios. Ya tienes todo lo que necesitas. Solo debes crecer en ello, desarrollarlo, permitir que se manifieste. La imagen de los 7 cielos como niveles de crecimiento refleja este proceso orgánico. Un niño pequeño es plenamente humano, pero aún no plenamente desarrollado. Crece progresivamente en estatura, fuerza, inteligencia, madurez emocional. No se convierte en algo diferente, se convierte más plenamente en lo que ya es, así con el crecimiento espiritual. Ya eres hijo de Dios por adopción según Romanos 8:15. Ya eres templo del Espíritu Santo según 1 Corintios 6:19. Ya estás sentado en lugares celestiales en Cristo según Efesios 2:6. Pero todo esto necesita desarrollarse, manifestarse, hacerse consciente y activo en tu vida. Este desarrollo toma tiempo. La santificación es proceso de toda la vida. Filipenses 1:6 confía: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se rinde contigo. No importa cuánto te demores, cuántas veces tropieces, cuántas veces falles. La obra que Dios comenzó será completada. Romanos 8:29-30 describe la cadena de oro de la salvación. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El tiempo pasado incluye incluso la glorificación futura porque desde la perspectiva de Dios ya está cumplida. Esta confianza no produce pasividad, sino libertad. Si el resultado final está garantizado, puedes relajarte en el proceso. No necesitas la ansiedad de sentir que todo depende de ti, que un error podría arruinarlo todo irreparablemente. Romanos 8:38-39 asegura: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte. Absolutamente nada. Esta seguridad es el fundamento desde el cual creces. No estás tratando de ganar el amor de Dios mediante tu desempeño espiritual. Ya tienes el amor de Dios de manera incondicional. Ahora respondes a ese amor creciendo en él, expandiendo tu capacidad de recibirlo y expresarlo. Primera de Juan 4:19 lo resume: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo es respuesta, todo es gratitud, todo es participación en algo que Dios inició. La Biblia etíope, con sus textos adicionales, enriquece esta visión al proporcionar detalles concretos sobre la cosmología celestial que textos canónicos occidentales mencionan pero no desarrollan. El libro de Enoc da nombres y funciones a arcángeles específicos. El libro de Jubileos proporciona detalles sobre el calendario sagrado y la cronología celestial. Estos detalles no son esenciales para la salvación, pero son útiles para la vida espiritual. Proveen mapas del territorio espiritual, descripciones de lo que puedes encontrar en tu viaje, nombres para experiencias que de otra manera serían difíciles de articular.
La teología occidental frecuentemente desconfía de este tipo de especificidad, temiendo que lleve a superstición o distracción de lo esencial. Hay sabiduría en esa cautela. El riesgo es real. Puedes volverte tan fascinado con detalles de jerarquías angelicales que olvides la práctica simple del amor. Puedes obsesionarte con mapas cosmológicos y descuidar el viaje real. Primera de Timoteo 1:4 advierte contra fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. El conocimiento debe edificar, no solo satisfacer curiosidad. Pero la tradición etíope ha mantenido estos textos precisamente porque edifican. Proporcionan contexto rico para la práctica espiritual. Cuando sabes que hay ángeles asignados a diferentes aspectos de la creación, prestas más atención. Cuando entiendes que hay niveles de realidad espiritual, tienes lenguaje para describir tus experiencias de oración profunda. Cuando comprendes la estructura cosmológica, tu imaginación tiene marcos dentro de los cuales trabajar. La imaginación no es enemiga de la fe, es su vehículo. No puedes relacionarte con lo que no puedes concebir de alguna manera. Necesitas imágenes, historias, símbolos. Necesitas el lenguaje concreto de visiones apocalípticas, de ángeles con nombres, de cielos numerados. Este lenguaje es analógico, simbólico, pero no por eso menos verdadero. Señala hacia realidades que trascienden el lenguaje, pero que necesitan expresarse en lenguaje para que los seres humanos temporales puedan comprenderlas. La pregunta final es práctica. ¿Cómo vivir según esta cosmología? Primero, mediante atención. Practica notar la presencia de Dios en eventos ordinarios. El Salmo 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». La creación predica continuamente, solo necesitas oídos para escuchar. Cuando ves un atardecer hermoso, no lo reduces a física atmosférica. Reconócelo como manifestación de belleza, que es manifestación de Dios. Cuando experimentas bondad inesperada de un extraño, no lo descartas como coincidencia. Reconócelo como posible mensajero angelical o al menos como expresión del amor de Dios operando a través de seres humanos. Segundo, mediante disciplina espiritual. Establece prácticas regulares de oración, lectura bíblica, ayuno, servicio. Estas estructuran tu vida alrededor de prioridades espirituales en lugar de solo reaccionar a demandas inmediatas. El Salmo 1:2 describe al hombre bienaventurado como aquel cuyo deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. La meditación constante no significa pensar obsesivamente, sino mantener orientación fundamental. Es como la melodía de fondo que está presente incluso cuando tu atención consciente está en otras cosas. Tercero, mediante comunidad. Hebreos 10:24-25 instruye: «Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos». No puedes crecer espiritualmente de manera completamente aislada. Necesitas otros que te desafíen, te animen, te corrijan, te sostengan. La Iglesia, con todas sus imperfecciones, es el cuerpo de Cristo según 1 Corintios 12. Cada miembro tiene dones que los otros necesitan. Tu santificación está entrelazada con la santificación de otros. Cuarto, mediante servicio activo. Primera de Juan 3:18 dice: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». El amor se demuestra mediante acciones concretas. Cuando encuentras a alguien con necesidad, no ores solo por ellos si tienes recursos para ayudarlos directamente. Santiago 2:15-16 critica esto.
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Quinto, mediante paciencia con el proceso. Gálatas 6:9 anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La transformación espiritual es lenta. Habrá períodos donde parece que no avanzas. Habrá retrocesos. Habrá noches oscuras del alma donde Dios parece ausente. Pero todo esto es parte del camino. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y otros místicos cristianos describieron estas experiencias. No son señales de fracaso, sino de progreso profundo. Dios se esconde para que lo busques más intensamente. Dios retira los consuelos para que aprendas a amarlo por sí mismo, no por los sentimientos que produce. La cosmología etíope nos recuerda que el viaje espiritual es ascensión progresiva a través de niveles de realidad, cada uno requiriendo muerte a lo antiguo y nacimiento a lo nuevo. Es participación creciente en las energías de Dios, cada vez más saturada de la presencia que siempre estuvo ahí, pero que ahora percibes con claridad incrementada. Es transformación de imagen en imagen, de gloria en gloria, hasta que finalmente seas conforme a la imagen del Hijo, según Romanos 8:29. Y el destino final no es escapar de la creación, sino habitar la creación transfigurada. No es flotar en nubes etéreas tocando arpas. Es vivir en la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21 hasta 22, una ciudad que es simultáneamente don de Dios y construcción humana, que desciende del cielo pero está en la tierra, donde el río de agua de vida fluye del trono de Dios a través de las calles, donde el árbol de la vida produce 12 frutos cada mes, donde las naciones caminan a su luz, donde los reyes de la tierra traen su gloria, donde no hay noche ni templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, y su luz es la lámpara. Esa es la esperanza. Esa es la meta. Y esa es también, en semilla, la realidad presente, porque el reino de Dios ya está entre nosotros, según Lucas 17:21. Ya hemos sido trasladados al reino del Hijo, según Colosenses 1:13. Ya estamos sentados en lugares celestiales, según Efesios 2:6. El ya, pero todavía no de la escatología cristiana, reconoce que vivimos en la superposición de dos edades. La era antigua está pasando. La era nueva ya comenzó. Y nosotros existimos en la tensión entre ambas, participando en la transformación que culminará cuando cielo y tierra sean uno, cuando Dios sea todo en todos, según 1 Corintios 15:28, cuando finalmente el plan eterno se complete y toda la creación refleje perfectamente la gloria de su Creador. La Biblia etíope preserva esta visión con detalles que alimentan la imaginación y guían la práctica. No es la única manera válida de entender estas verdades, pero es una manera que Occidente ignoró durante demasiado tiempo y que ahora, en una época de fragmentación y búsqueda espiritual, ofrece recursos invaluables para aquellos que quieren una espiritualidad integrada, encarnada, cósmica, que honre tanto la trascendencia de Dios como su intimidad, tanto la materialidad de la creación como su destino glorioso, tanto el camino individual como la transformación colectiva de toda la realidad. Esta es la cosmología que el Occidente olvidó. Esta es la sabiduría que Etiopía preservó. Y esta es la invitación que se te extiende ahora. Considera que tal vez hay más en el cielo y en la tierra de lo que tu teología ha contemplado.
Considera que tal vez los textos descartados contienen verdades que necesitas. Considera que tal vez el viaje espiritual es más complejo, más hermoso, más esperanzador de lo que te enseñaron. Y si esto resuena, si algo en estas palabras toca verdad en tu espíritu, entonces permite que transforme no solo tu pensamiento, sino tu vida. Porque ese es el propósito de toda teología verdadera. No solo informar la mente, sino transformar el ser, capacitándote para participar más plenamente en la vida de Dios, aquí y ahora, en preparación para la plenitud que viene cuando finalmente veamos cara a cara, cuando conozcamos cómo somos conocidos, cuando habitemos para siempre en la presencia sin velo del amor que creó, sostiene, redime y glorifica todas las cosas. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.